Gozamos en la presencia de Dios, amén. Dios es bueno, hermano. Vamos a estar orando, hermanos, para que la palabra de Dios haya mella en nuestras vidas, ¿sí? Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias por traernos a este lugar, por permitirnos, Dios, estar acá, bendiciendo tu nombre, alabándote, glorificándote. Eres un Dios bueno, Señor, que derramó su sangre por nosotros. Estamos muy agradecidos con lo que tú haces cada día en nuestras vidas, en la vida de nuestros hermanos, y que vas más allá pensando en el ser humano, Señor, que vive en oscuridad, pero que tu misericordia a través de tu palabra les alcanza. En esta mañana queremos, Señor, que tú nos nutras con tu palabra. Queremos estar atentos a tu voz. Queremos que ministres a cada uno de nosotros conforme a sus necesidades. Así que Dios, te pedimos que tú ilumines nuestra mente y nuestros corazones para recibir lo que tienes en esta mañana para con nosotros. Y esto te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estén ubicándose en el libro de los Hechos, por favor. Libro de los Hechos. ¿No se escucha? ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿Aló? Sí, sí. Ahí. Ahí. ¿Se escucha? Libro de los Hechos, capítulo 1. Amén. Vamos a estarnos ubicando ahí, hermanos. Si tenemos ahí el texto bíblico, capítulo 1, para proyectar. ¿Se ve? Búsquenlo en sus Biblias, hermanos. Hechos, capítulo 1. Vamos a estar hablando, hermanos, de una inmensa necesidad que todos nosotros como cristianos tenemos para poder hacer la obra de Dios. El libro de los Hechos fue escrito por el apóstol Lucas, ¿verdad? Y Lucas escribe tanto el Evangelio de Lucas como Hechos, y se propone en su carta, tal como dice el versículo 1, escribe todo este escrito a Teófilo, que era su amigo. Y bueno, es curioso que Teófilo quiere decir amigo de Dios. Muchos dicen por ahí que esa carta también fue escrita para todos nosotros, y en efecto así lo es. Ahora, ¿dónde se escribe? ¿Dónde Lucas saca toda esta información? Se entiende que su texto base fue Marcos, y se escribe cerca de los años, alrededor de los años 65 después de Jesucristo. Y como dice acá mismo, dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, los evangelios, si nos damos cuenta, los evangelios narran la vida de Jesús, la muerte, la resurrección de Jesucristo, y las epístolas van dirigidas más que todo a las congregaciones cristianas que se forman después de haber ascendido Jesús. Pero el libro de los Hechos enlaza esos dos episodios, esas dos etapas de la gran historia. Así que el Hecho se refiere a la expansión y el movimiento cristiano entre cuando Jesús asciende hasta que empiezan a formarse las iglesias en el mundo, ¿no? A través de la predicación de nuestros apóstoles. Así que bueno, vemos ahí claramente que tenemos los evangelios, tenemos los hechos y después las epístolas. Esto dibuja un poco
lo que nosotros pretendemos en las clases, de dar idea de lo que son las etapas de tratamiento de Dios con el hombre. Y tenemos que tener fijadas esas etapas, porque al comprender esas etapas históricas de tratamiento de Dios en la historia, entonces se nos va a hacer muy fácil a nosotros, por lo menos complicado, entender las escrituras, porque vamos a estar dentro de un contexto histórico, ¿ok? Y el tratamiento de Dios paulatino con el ser humano. Así que Jesús, dice en el versículo, ahí en Lucas, dice acerca de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Comenzó a hacer. Y la pregunta es, ¿terminó Jesús de hacer? ¿Terminó Jesús de hacer cuando ascendió? ¿O hubo algo más que él quería hacer? ¿Terminó su obra o la continuó? Y si la continuó, ¿con quién la continuó? Es una pregunta obligada porque este verbo comenzó, si nosotros vemos adelante, nosotros vemos aquí, dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Así que bueno, vemos aquí que Lucas trata de resaltar estas cosas que hizo Jesús, pero no solamente que enseñó, sino también que hizo. No solamente se quedó Lucas con la parte teórica, sino que reflejó también la parte práctica a ese amigo que necesitaba que se formase precisamente en el reino de Dios. Así que bueno, Lucas se refiere acá, cuando vemos estas cosas, Lucas provee tanto información histórica, ¿ok?, como base para la edificación del cuerpo de Cristo. El ministerio público de Jesús, en el principio, dice su obra, cuya continuación ahora nos va a narrar en los Hechos. De hecho, podemos concluir que la obra de los apóstoles, pues, es una continuación de la obra de Jesús. Vemos aquí en estos versículos algo muy interesante. En el versículo 2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Lucas, cuando escribe el Evangelio, hace mucha referencia al Espíritu Santo, mucha referencia. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando él destaca, si tiene su Biblia y se ubica en el libro de Lucas, capítulo 1, por ejemplo, nosotros vamos a ver que Lucas en la concepción del Espíritu Santo dice lo siguiente. Vamos a estar leyendo 1:15 y vamos a estar prestando atención, hermano, porque yo creo firmemente que la palabra escrita, cuando se lee con atención y habiendo orado para que Dios nos ministre, nos alimente, Él va a causar en nosotros, dice, que la palabra es viva y eficaz. La palabra es viva. La palabra, cuando nosotros la leemos, transforma nuestro ser. Pero tenemos que estar atentos, hermano. Y dice aquí Lucas 1:15, dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Ok, entonces él está anunciando el nacimiento, pero a la vez recalca que el Espíritu Santo interviene en esa acción. Ahí lo vemos, por ejemplo, en el 35. Él dice allí mismo en el capítulo 1, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Un anuncio que se le hace, ¿verdad?, por Gabriel a María. Pero vemos allí en el 67, un poquito más adelante, en relación a Juan el Bautista, dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Y vamos a leer esta palabra y por favor trate de examinar acá lo que Dios le quiere decir a través de este pasaje. Él nos dice, diciendo Zacarías, profetizando, dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo,
como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Está hablando de Juan el Bautista. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y dice aquí más abajo que el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos, como sabemos que Juan estuvo en el desierto predicando y bautizando, etc. Entonces vemos allí, por ejemplo, que nos hace una referencia, una revelación en cuanto a los nacimientos tanto de Juan el Bautista y Jesús. Y desde Génesis dice que el Espíritu se movía, el Espíritu estaba allí sobre la superficie de las aguas, pero una vez que hubo la palabra de Dios, empezó la creación. Hubo un poder creador, la palabra con el Espíritu Santo. Vemos en la presentación en el templo lo siguiente, Lucas capítulo 2, 25, un poquitico más adelante. Dos 25 dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Era un hombre justo que deseaba la salvación de Israel. Son tips que debemos tomar. Hombre justo, deseoso de Dios, deseoso de la revelación del Mesías, deseoso porque la gente se salvara. Tips, hermanos, son tips. Ahora, fíjense, cuando realiza las actividades en el ministerio público Jesús, Lucas también nos narra en 4.1, un poquitico más adelante, lo siguiente. 4.1, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue bautizado por el Espíritu, fue llevado por el Espíritu al desierto y ayunó 40 días y todos sabemos lo que pasó. Fue tentado por Satanás, se lo enfrentó con la palabra, hubo ahí hasta que Jesús salió victorioso, 40 días ayunando. Vemos allí en el versículo 14 que dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. La gracia de Dios estaba sobre Jesús, quien no operó solo. Él y el Espíritu Santo iba con él, él ha bañado del Espíritu Santo desde el bautismo, ¿ok? Y vemos un poquito más adelante en el 18, vemos allí en el 18 que dice, el mismo Jesús, abriendo el libro de Isaías, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y así seguimos y podemos ver en 10:21, por ejemplo, que pasa algo maravilloso. En el capítulo 10, versículo 21, ubíquese ahí porque ahí hay una riqueza sin igual. Ustedes saben que el pueblo judío era el pueblo que quería
ser libertado, tener sus tierras, pero ser exclusivo. Cuando al inicio siempre Jesús le dijo, ¿verdad?, que iban a ser una nación para mostrar la gloria de Dios a las otras naciones. Sin embargo, había un hombre piadoso, aquí está registrado, y vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 10, como en ese escenario, ese hombre justo que era un centurión, Pedro recibe la revelación de Dios para que lo visite, y él también recibe una revelación y manda a una comisión a buscar a Pedro, y en su casa vemos pues el escenario que se presentó allá y los resultados de esa visita. Y vemos que todos fueron llenos del Espíritu de Dios toda vez que el apóstol les predicó la palabra. Pero fíjense, por ejemplo, aquí en 10:21 dice lo siguiente. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. A veces nosotros pensamos que no merecemos tener el Espíritu de Dios, que somos unos viles pecadores, que fallamos mucho, que nos tardamos mucho en el proceso de santificación, y a veces hay como un desprecio interno dentro de nosotros. Pero hay algo que Jesús dijo. Jesús tiene una condición en su palabra, que más adelante la vamos a examinar un poquito más. Pero Dios quiere decirnos hoy en día que el ministerio del Espíritu Santo está activo y es muy necesario, es fundamental para el ministerio de cada uno de nosotros, para desarrollar los dones que nosotros tenemos. Cada uno de nosotros fue revestido con dones para servir a la obra del Señor. Así que bueno, vemos aquí 11, versículo 13, que dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a lo que se lo pidan. ¿Por qué hago mención de este pasaje? Leía yo un comentario de un doctor que decía que no es necesario solicitar el Espíritu Santo. Pero cuando nosotros nos vamos a la fuente, la mejor fuente para consultar es el mismo Jesús. Y Jesús dice acá, Jesús, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Es una pregunta, porque nosotros fuimos sellados con el Espíritu de Dios. Pero cuando nosotros vemos que no nos estamos moviendo en el poder que se movieron, pues todos esos, como dice Hebreos, teniendo en derredor tan grande el número de testigos, despojémonos de todo peso que nos asedia y sigamos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos que examinar nuestra vida y ver si nuestra vida está siendo conducida por la voz del Espíritu Santo de Dios. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Él nos dijo, si conoceréis la Biblia, seréis libres. Los fariseos conocían la Biblia. Ellos la conocían las Escrituras, pero nunca reconocieron la verdad, que era Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo en una oportunidad, solos podéis andar, pero si esa vid no está pegada a la mata de uvas, al árbol, al tronco, no podéis dar fruto. Una rama que está divorciada de aquella savia que genera el tronco de la mata de uva, jamás va a poder dar fruto. El que quiera salvar su vida, la perderá. Mas el que pierda su vida por causa mía, la hallará. En esta mañana, Dios quiere resaltar la importancia del poder del Espíritu Santo en nuestro ministerio. A veces nosotros sentimos que somos infructuosos, y lo somos muchas veces. Y nos preguntamos, a veces ni siquiera tenemos idea que lo estamos haciendo con el esfuerzo humano. Pablo dijo en una oportunidad y dijo, yo no vine a ustedes con palabras de sabiduría humana, yo vine con demostración del poder del Espíritu de Dios. Hermanos,
Cuando nosotros pensamos en estas cosas, meditamos en toda la Biblia, vemos que el Espíritu Santo, junto con la palabra de Dios, crearon cosas maravillosas. Ellos se entristecieron y es necesario que yo me vaya. ¿Y por qué era necesario que Jesús se fuera? Era necesario porque Jesús estaba limitado en el espacio. El cuerpo de Jesús estaba limitado en el espacio en su ministerio. ¿Que podía trasladarse a otro sitio? Sí, sí lo podía hacer. Claro que sí. ¿Y se acuerdan de aquel que estaba debajo de un árbol y le dijo, ¿y dónde me viste? Y yo te vi cuando estabas debajo de aquel árbol. Y él se asombró y dijo, y bueno, y este tendrá que ser el Cristo, porque ¿quién iba a saber que yo estaba allá? Está bien. Me están hablando de allá. Está bien. Bueno, y cuando vemos estas cosas, estas necesidades en nuestro ministerio, ¿quién no va a querer ser fructífero en el ministerio que Dios nos designó? A veces ni sabemos qué ministerio nosotros tenemos. Y cuando pensamos en la vida cristiana, empezamos a desarrollar y a interactuar con nuestros hermanos y nos vamos dando cuenta, pues, que afloran en nosotros ciertos talentos. A veces creemos que no cantamos y tenemos tremendo oído musical y adoramos al Señor en la música y podemos animar al pueblo de Dios con la música, con los cánticos. Gracias, hermano. O en la enseñanza, hermano. A veces tenemos grandes dones en la enseñanza y se nos hace fácil explicar las cosas. Como otras veces, hermanos, tenemos un gran don para conversar con la gente y hablarles de Jesucristo. Y vemos que son receptivos a nuestro mensaje. Por tanto, tenemos que hacer una investigación nosotros mismos y orarle al Señor para que Él nos direccione al ministerio que tenemos. Porque cada uno de nosotros, los que estamos aquí, hemos venido a este lugar no para perder el tiempo, hermano. Cada uno de nosotros tenemos un ministerio en común, que es el ministerio de la reconciliación. Permiso. Gracias. ¿Por qué Jesús en Hechos capítulo 3, por ejemplo? Ubíquense allí. Hechos 1:3 dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Él se le aparece para que no quedara duda que era un Cristo vivo, que había resucitado. Nadie en el mundo había resucitado. Primicia de la resurrección fue Jesucristo, ¿no? Ahora, usted me dirá, hermano, y aquellos huesos secos, está bien, por el poder de Dios. Pero fíjense algo clave. ¿Por qué Jesús hace hincapié en el hecho de esos 40 días haber resucitado? Fíjense lo que dice Pablo en 1 Corintios 15:14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Vamos a predicar a un Cristo muerto que nunca resucitó. Si precisamente Cristo demostró poder sobre la naturaleza, sobre la enfermedad, sobre los demonios, fue superior, como hemos visto en Hebreo, a todo lo que se presenta en este mundo. Cuando vemos que durante esos días, además de hacer hincapié en su resurrección, que es la base de nuestra fe, es la certeza de que Él era el Cristo, además de las otras pruebas, Él les hablaba y les repetía sobre el reino de Dios. Que no entendieron, es que Él estaba muy interesado. Mire, hermano, cuando alguien está a punto de la muerte, ¿usted cree que una persona a punto de la muerte va a hablar estupideces? Si nosotros en algún momento determinado nos llega al fin de nuestra vida, nosotros lo que queremos hablarle a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a cualquiera, de cosas de valor, cosas de importancia, de relevancia. Y nos preguntamos, ya Jesús estaba para ascender. ¿Y qué les dice Él? Les empieza a hablar del reino de Dios.
¿Por qué usted cree, hermano, que las clases se dividen como se dividen aquí a partir de las 9 de la mañana para hablar precisamente de Mateo? ¿Por qué es tan importante que nosotros asistamos a la escuela, a las clases de adultos, de niños, de jóvenes, de nuevos convertidos? Porque en estas clases nos estamos formando en el reino de Dios, sus valores, sus principios. Nosotros necesitamos caminar en los principios de Dios. Y la iglesia ha dispuesto con un esfuerzo las clases, los maestros anegados. Además de eso, hermano, en las clases se vive una coinonía, un intercambio. ¿Qué nos estamos perdiendo cuando no asistimos a las clases? Estamos perdiendo crecimiento, estamos perdiendo comunicación con nuestros hermanos, estamos perdiendo tener una comunidad entre nosotros que interactúa. Nos conocemos mejor. Aquí podemos estar. Termina el servicio, cada quien se va. Porque la comunicación es unidireccional. Allá no. Allá es multidireccional. Allá no es que nosotros nos paramos como maestros y le decimos, no. Nosotros damos motivos, damos materiales para que investiguen, interactuamos y desarrollamos temas. Esa es la idea, hacer las clases participativas, amenas. Y Jesús lo hizo con sus discípulos, se sentó, interactuó con ellos. Ellos le preguntaban, ¿y cómo se ora? ¿Y cuándo será esto y aquello? Y Jesús les respondía. Y qué maravilloso, hermano, es tener ese ambiente donde a veces estamos 4 años en una iglesia y no nos conocemos el nombre de un hermano. Eso es preocupante, hermano. Es muy preocupante. Hermano, le decimos hermano, pero no conocemos el nombre, ni su profesión, ni cuántos hijos, si es casado, cuántos problemas tiene. Si tiene una enfermedad terminal, no sabemos. Estas clases, y hago la promoción desde acá. Hermano, asista. Haga un esfuerzo por asistir. Vamos a desarrollar esos temas maravillosos de la palabra de Dios. Porque eso va a repercutir sobre nuestra familia, nuestra unión matrimonial se va a fortalecer, nuestra relación con los hijos se va a fortalecer. Vamos a tener material para predicarle desde el corazón a nuestros hijos, poderlos entender mejor. ¿O no? A ver, ¿cuántos están de acuerdo en mejorar su familia? Hermano, mire. Hasta estúpida es la pregunta. Versículo 4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí. Tremenda noticia les dio. Les habló de una promesa. Y le dijo, ¿cuál era esa promesa? Mire, al final del libro de Lucas, yo supongo, ¿verdad? Porque así lo expresa Lucas. Cuando nosotros nos vamos a Lucas, último capítulo de Lucas, hay algo tremendo que Lucas dice allí. Fíjense lo que dice. Yo meditando en esto, donde él le muestra las manos a sus discípulos y le dice tales cosas, yo veo que él le dice, les habla de la promesa, que iban a recibir poder. ¿Y poder para qué? Para ser testigos. ¿En dónde? No solamente allí en Jerusalén, en Judea, sino en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjense ustedes que Jesús allí, en ese pasaje, les da claridad, no solamente geográficamente, sino colectivamente, porque habla en plural. A veces una persona se atribuye toda la iluminación que le pueda Dios dar. Pero es que la Biblia dice que la interpretación no es de humana interpretación, sino que la palabra de Dios ha de ser revelada por el Espíritu de Dios, ¿cierto? Entonces nosotros vemos la gran necesidad que nosotros tenemos. Ahora, fíjense que aquí hay algo muy interesante en Lucas que le dije 24, 40 y
49, 40 y ya les digo, aquí, 49 dice, desde el 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Y los que no estaban en Jerusalén, que fueron desobedientes, pues no recibieron. Mire, una de las cosas, un pastor una vez compartiendo hace años con un pastor, él me decía, Asdrúbal, tratemos de ser fieles en lo poco. Porque si somos fieles en lo poco, Dios nos pondrá en lo mucho. Más adelante, cuando nosotros vemos aquí, en el mismo pasaje de los Hechos, capítulo 1, vemos algo interesante. Jesús los envía a Jerusalén. Ellos se quedan en Jerusalén. Estaban en el templo orando y también en el aposento alto. Estaban allí reunidos, esperando, orando en coinonía. Ellos estaban allí compartiendo. Y dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, las cuales dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y nosotros en Hechos capítulo 2 vemos esa manifestación que pasó en el día del Pentecostés. El Espíritu Santo bajó, hablaron en lenguas medos, persas, egipcios, como todos sabemos. Y la gente se asombró. Como se asombra hoy en día en ver la manifestación de Dios. Nosotros tratamos en lo posible de solucionar nuestros problemas por nuestros propios medios. Pero va a haber un momento, hermano, que no vamos a poder. El dinero no nos va a alcanzar. La ayuda no va a venir. Y es donde necesitamos desarrollar una vida de oración y de fe. ¿Necesito esperar ese momento para desarrollarla? No. No, hermano. Orad sin cesar. Recomiendan nuestros apóstoles. Recomiendan nuestros pastores. Recomiendan nuestros hermanos. En esa interacción nosotros nos vamos desarrollando en lo que es el conocimiento y la intimidad con el Espíritu de Dios. Y seamos honestos. A veces nos duelen las rodillas. A veces cuando estamos orando estamos pensando en una deuda. Estamos pensando en una enfermedad que de repente poseemos. Estamos pensando en pagar el alquiler. Y se vienen todos esos pensamientos. ¿Cuál es la recomendación, hermano? La recomendación es que al orar descanse en Dios. Siga allí de rodillas. Y esos pensamientos se van a ir yendo, hasta que entremos en la presencia de Dios y en la presencia de Dios. A veces por no tener la costumbre de orar, de buscar a Dios, nos desanimamos y decimos, bueno, hasta aquí. El Evangelio es hasta aquí, pero no. Estemos expectantes, hermanos, porque el Espíritu de Dios se manifiesta en aquellos que cumplen su palabra, que tienen deseos de conocer de Él, que gimen día y noche, y Señor, yo te quiero conocer más. Mire, hermano, Jesús en una oportunidad lo dijo. El libro de los Hechos, en todo el Nuevo Testamento, no hace diferencia entre la obra de Jesús y la obra del Espíritu Santo. Porque es una misma cosa. Es la obra delegada, es un ministerio delegado a toda la iglesia. Y es el ministerio de la reconciliación. Todos los esfuerzos que nosotros hacemos para crecer, todos los esfuerzos que nosotros hacemos por mantener instalaciones, para que nos sentemos un poco más cómodos, para que nos sintamos un poco más cómodos, para desarrollar temas, videobin, todo eso, persigue un solo objetivo, que es el crecimiento de nuestra vida cristiana. Porque cuando nosotros leemos el libro de los Efesios, por ejemplo, que nos habla de la iglesia, nos invita, hermano,
a que todos estemos unidos, unánimes, en un solo sentir. Y el apóstol Pablo habla, todos hablan en lengua, todos tienen profecía, todos tienen don de sanidad. No, a cada quien Dios le repartió, a cada uno de nosotros, los dones. Que tenemos que buscar los dones que más necesitamos para desarrollar el ministerio es otra cosa. De repente, yo soy maestro de la palabra y yo digo, Señor, yo necesito el don de la revelación de la palabra de Dios, para que tú me ilumines, para yo poder ver aquello que está debajo de esas letras que los fariseos no pudieron ver. Porque entre otras cosas él dijo, si no soy un poquito más, no baja un poquito más allá de los fariseos, no entrarás en el reino de Dios. Es algo preocupante, hermano, que a veces nosotros no podamos disfrutar de lo que nos brinda el reino de Dios por no ir más allá. Necesitamos con urgencia, hermano, seguir con una iglesia viva, que cada día se nutra más, que el que entre por esa puerta con una necesidad, podamos escuchar al Espíritu de Dios decir, acércate a esa persona, tiene esta necesidad. Yo pregunto, ¿será que eso es imposible hoy? ¿Será que es imposible que alguien, verdad? Yo sé que hay mucha manipulación por allí. Y a veces las iglesias se cohíben de eso y los hermanos se cohíben de eso. Que Dios me dijo, que Dios me reveló y decretó sobre tu vida y todo eso. Se ve, hermano. Pero aquí el pueblo de Dios va a saber quién está hablando por el Espíritu de Dios, quién está hablando por emoción. Nosotros mismos vamos a saber identificar eso. Y una persona se puede llenar de ego y de orgullo para mostrar su espiritualidad o su falsa espiritualidad, pero va a quedar en evidencia, hermano. Porque si nosotros desarrollamos un oído al Espíritu de Dios, hermanos, yo les voy a decir algo. A veces uno dice estas cosas y queda como que se está jactando de ciertas cosas. Pero yo he conocido hombres y mujeres que Dios le ha dado sueños claves en su vida y han podido resolver problemas difíciles que de otra manera no hubiesen sido posibles. Dios le ha dicho a hombres, vete a tal parte que allí te voy a dar trabajo. Y se han aparecido y ese mismo día empiezan a trabajar. Dios le ha dicho, ve a tal parte que hay toda una persona que tiene cálculos en los riñones, tú vas a orar por él, vas a poner las manos y yo lo voy a sanar. ¿Es imposible eso? ¿No queremos nosotros vivir en ese ambiente? ¿Quién no va a querer vivir en ese ambiente, hermano? Mira, hermano, hay muchas cosas que decir. Yo le oraba al Señor preparando esta predicación. Y escuchaba constantemente una voz que decía, estoy dispuesto a derramarme en todo ser que me anhele. Yo no sé cuántos padres acá tienen hijos en el exterior. Quizás muchos. ¿Cuánta falta le está haciendo su hijo a usted? Y eso que ahorita tenemos la ventaja de la tecnología. Pero no hay como un abrazo. No hay como tenerlo en casa. No hay como leerlo. Las mujeres de aquí saben lo que es eso. Cuando el niño está en el pecho y se queda dormido, mi hermano, lo agarra a otra mujer y diferencia el olor. El olor del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo es tan especial que no vamos a querer otra cosa sino su presencia. Usted se preguntará, ¿por qué hay gente que ora 4 horas, 5 horas? Porque ha encontrado la hermosura de ese ser que se llama el Espíritu de Dios. Para no extenderme, hermano, porque quiero concluir con lo siguiente. Nosotros tenemos una responsabilidad en nuestros hombros, cada uno de nosotros. Es llevar la obra de Dios, la obra de reconciliación, de la manera más espiritual posible.
Pastor, pero hay gente que no se compromete, lógicamente. Y eso se ve. Una persona que te dice, sí, yo voy a hacer esto y no lo hace, no está siendo fiel en lo poco. ¿Qué nivel de compromiso nosotros tenemos con la obra de Dios? ¿Qué tan fiel somos nosotros a la obra de Dios? Es una pregunta obligada que tenemos que hacernos, porque es que Dios ve el deseo. Alguien dice, cuando vemos la historia de José, ¿qué era José? Un muchacho obediente. Fue a que los hermanos le dijo a su padre la mala fama de ellos. ¿Y por qué habla de la mala fama? Porque él se cuidaba su fama. Y tanto es así que cuidaba su fama, que cuando la esposa de Potifar vino a quererlo violar, él dijo, yo no voy a pecar contra mi Dios ni contra mi Señor, mi amo. Tenía un temor interno a fallar. Y como fue fiel ahí en lo poco, decimos poco, pero era una tentación grande. Él se mantuvo íntegro delante de Dios. Cuando vemos la vida de Samuel, ¿qué vemos allí? Un temor a Dios. El profeta Samuel se crió en el temor de Dios. Y aun cuando tenía mal testimonio a su alrededor, se crió en el temor de Dios. Dios lo guardó de todas esas cosas. Estaba dedicado. David, igual, hermano. Ellos mostraron un temor a Dios y Dios se agradó de ellos. Nicodemo, igual. Servía, su corazón era de servicio. Él anhelaba a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Le dio una revelación y le mostró la salvación. ¿Qué nivel de deseo tenemos nosotros en Dios? Porque Dios bendice al varón de deseo, o al ser humano de deseo. ¿Ve? Así que, hermanos, la recomendación es la siguiente. Hechos es un libro apasionante que habla de los hechos del Espíritu Santo, no de los hechos de los apóstoles. Habla más de los hechos del Espíritu Santo que de los apóstoles. De algunos apóstoles. Pero cuando nosotros vemos, eran gente apasionada, bañada del Espíritu de Dios, y pudieron hacer grandes cosas, grandes milagros. Nos podemos ir a nuestras casas. Meditemos esto día y noche, hermano. Porque en la medida que nosotros integremos más el Espíritu Santo de Dios en nosotros, lo comprendamos más. Cuando hagamos algo turbio, escuchar que nos dicen, no debiste hacer eso. Y empiece a redarguir, nuestra vida se va a apuntalar en Dios. Amén. Oremos, hermano. Y que Dios nos bañe de tanta agua que podamos derramarla también sobre nuestros semejantes. Señor Jesús, en esta mañana te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, por todos estos testimonios que nosotros vemos en tu palabra. Señor, nosotros te damos gracias, Señor, porque de ti la promesa que nuestros hijos profetizarían, los ancianos verían visiones. O sea, tú dispusiste tu Santo Espíritu para revelarnos tu poder, tu gloria. Señor, no queremos, como dijo Moisés, caminar si tú no vas con nosotros. Queremos alimentar nuestra relación contigo. Señor, fortalece nuestra vida porque sabemos que tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Pero nosotros vinimos esta mañana aquí para recibir una palabra tuya. Yo te pido que fortalezcas a cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Tener presente que cuando hablamos de alguien o lo ofendemos, lo estamos asesinando, nos estamos colocando, Señor, junto a esos hombres y mujeres que asesinan. Ayúdanos a que cuando nosotros hagamos eso, tu Espíritu nos redarguya y que en vez de hablar, lo acompañemos al crecimiento, Señor. Oremos por las necesidades de las personas.
Señor, prestar atención a tu palabra que dice que somos sal y luz en este mundo. Y como dice el mismo Jesús, para reflejar tu gloria en nuestros trabajos, en nuestras casas, en nuestros vecindarios, que seamos diferentes. Comprender que hay dos reinos y que tú nos sacaste de uno de tinieblas para la luz de tu Hijo. Ayúdanos, Dios, porque nosotros humanamente no podemos llevar este ministerio. Te necesitamos a ti y derramado en cada uno de nosotros. Señor, derrama de tu espíritu en cada uno de nosotros. Te lo rogamos, Señor, y que nuestra mente y nuestros corazones todos los días deseen tu presencia, Señor, y hacer sacrificios espirituales que agraden tu alma, en obediencia a tu palabra, orando los unos por los otros, haciendo la obra de servicio sacrificado que tú nos has mandado hacer como seguimiento de tu ministerio. Oh Dios, gracias te damos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Denle un aplauso al Rey que se merece toda la gloria. Aleluya.